Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Eh, Ayer volví a grabar ayer grabé este texto, pero con el tiempo me ha parecido que no estaba muy bien y digo, lo voy a repetir otra vez. Es la pregunta número 6. Y lo hago dentro de la habitación porque el calor que hace fuera es infernal y no hay manera de sostener tanta calor, ¿no? Sin una brizna de viento, nada. Bueno, estábamos con la palabra grupo, ¿verdad? A uno le puede sorprender, por ejemplo, que habiendo estado los hombres toda la vida, desde que nuestra especie empieza a existir como tal, ¿no? Habiendo estado siempre en grupo, el concepto como tal no aparece hasta hace relativamente poco. Uno podría decir, bueno, no se entiende bien, ¿no? Porque si para guerrear, para ir a robar, para ir a destrozar o para ir a conseguir algo, lo hemos hecho en colectividad, en grupo, ¿cómo es posible que esta idea no haya aparecido? Bueno, porque era tan natural que como lo que en alguna ocasión os he contado de la gota del agua y el mar. Una gota solamente existe cuando extraemos algo del mar. Cuando uno es de dentro, pues no sabes si es gota o no es decir, es mar, sin más, ¿no? Yo creo que algo sucede con el concepto grupo. No existe, o sea, no ha existido, aunque evidentemente se ha utilizado el grupo desde la noche de los tiempos, ¿verdad? ¿De dónde viene la palabra, el término grupo? Svandi, en el año 1977, en su texto, dice que la palabra grupo, se deriva, según Hofstadter, que es otro autor al cual hace referencia, del alto alemán Kropf, que no solamente significa la hinchazón de la glándula tiroidea, sino también noten, que quiere decir grupo también, ¿no? Esta palabra, Kropf, es utilizada por los italianos para hacer referencia al conjunto de figuras que constituyen en un cuadro y se diferencian del entorno o del fondo del cual sobresalen. Entonces, al utilizarlo, la palabra que ellos traducen por grupo va apareciendo en el italiano y de ahí pasa a otras lenguas románicas. Esto hace relativamente poco, ¿no? En el siglo XV exactamente. Corominas, Joan Corominas, que es un lingüista español bastante reconocido, nos dice que el italiano, el grupo del siglo XV, hace referencia a grupo escultórico, antiguamente a nudo, a bulto, y muy probablemente, dice él, viene del gótico crux, objeto abultado. Como hay una cierta coincidencia, como veis, en relación con el origen alemán de la palabra, que luego es traducido por grupo, Krups, grupo, ahí podríamos jugar con el sonido, y de ahí a nuestro vocabulario, ¿verdad? Claro, otra idea, otra pregunta podría ser, bueno, ¿y por qué el grupo aparece o cuándo aparece el grupo como un concepto dirigido a la relación asistencial? La verdad es que es viejo. Es viejo. De siempre el hombre ha utilizado el grupo como elemento, como instrumento asistencial. José Guimón, que como sabéis fue un psiquiatra, del cual yo bebí bastante mi forma de ser, mi forma de funcionar, lo considero como mi patrón profesional, ¿verdad? En un texto del año 2001 nos dice que en la Grecia antigua los enfermos mentales debían dormir en el laberinto a Esclepión para que esa divinidad les concediera la curación. Estas manifestaciones, muy cargadas en el plano emocional, siempre se daban en situación grupal, dice Guimón. Además, la meditación individual o en grupo siempre ha sido propuesta por numerosas religiones, lo cual parece que es conocido por todo el mundo, ¿verdad? La historia de la educación y las prácticas penales
nos han aportado una buena muestra de las tentativas realizadas por el hombre para modificar las pulsiones infantiles o el comportamiento asocial. Esto lo dice Guimond en un texto del año 2001. Otro autor, G. Mora, el año 1982, dice algo parecido. Nos habla de Asclepíades, que fue un autor médico del siglo I a.C., prescribía el tratamiento en habitaciones iluminadas para que los pacientes afectos de alucinaciones debido a su característica miedo a la oscuridad se recuperaran. El tratamiento subrayaba también el uso correcto de la comida, del vino, de la fisioterapia y de otras actividades que imponían restricciones físicas mínimas, e incluía asimismo técnicas psicoterapéuticas como la estimulación musical e intelectual. A los pacientes se les animaba a formar relaciones emocionales con otros. Estamos hablando, fijaros, en el siglo I a.C., o sea que ha llovido un poquito. Otro autor, Celso, también de la misma época, nos dice que la originalidad del enfoque de Celso, refiriéndose al anterior, radica en el énfasis que pone sobre el valor de la relación individual entre el médico y el paciente. Énfasis en la relación individual entre el médico y el paciente. Celso anticipó la moderna psicoterapia en el hecho de que él proponía que tal relación podía surgir del uso de técnicas específicas para animar a los pacientes deprimidos y para calmar a aquellos que estaban más maníacos. Más aún, él pedía el uso correcto del lenguaje, fijaros qué cosa más importante, ¿verdad? Y de la música, posiblemente algunas actividades de grupo tales como grupos de lectura. Estamos hablando del siglo I a.C., o sea, ha llovido. Otro autor, también de la misma época, Soranus, decía que el personal responsable del cuidado de los pacientes era instruido, o sea, estaba adiestrado o entrenado para actuar de forma simpática. Durante los periodos lúcidos, los pacientes mentales eran animados a leer y discutir después lo que habían leído, a participar en actuaciones dramáticas y a hablar en las reuniones de grupo. Esto lo dice Soranus, siglo I a.C. O sea, fijaros cómo la utilización de lo grupal es viejo como la vida de la humanidad, y en cierto modo las prescripciones grupales, de las cuales tenemos constancia en nuestra cultura occidental, del primer siglo a.C. ya estaban ahí en boga. Es decir, no ha sido un invento actual. Pero claro, uno diría, entonces no entiendo bien, porque si es una cosa que es tan vieja, ¿por qué tenemos tanta dificultad? Primero, porque para comprender la idea de grupo tenemos que poder separarnos del concepto de grupo para ver la diferencia entre un grupo y un colectivo, ¿verdad? Entonces, parece como que, y esto lo dice Ansieux, que es otro psicoanalista dedicado a grupos francés, del cual yo estuve muy prendado ideológicamente en el año 1975 y alrededor de estos años, dice que la aparición tardía del vocablo sería una muestra de los prejuicios que encontramos a varios niveles hacia el funcionamiento grupal y hacia el progreso en su conocimiento objetivo. Es decir, como si pensar en lo grupal, ver lo que sucede ahí, nos genera movimientos intestinales, por decirlo así, entre nosotros. ¿Me entendéis? Es decir, una cierta resistencia. ¿Y por qué? Guillem y Loren, dos compañeros valencianos, psiquiatras ellos, que tienen un libro, que publicaron un libro de grupos en el año 1985 y que lo han reeditado hace pocos años, que se llama Del diván al círculo, si no recuerdo mal en estos momentos, nos dicen que esos prejuicios deben tener que ver con las fantasías que lo grupal es capaz de activar en el ser humano. Es cierto, es decir, cuando uno está en grupo, el mundo de las fantasías se nos activa poderosamente, ¿no? Dicen estos autores, el grupo aparece para cada uno de sus miembros como un obstáculo para la consecución de una relación privilegiada dual con el líder. Y cuando uno está con un colectivo, quizá lo que desea, lo que ansía, es tener una relación particular con el que es el líder, el que es el coordinador del grupo, ¿no?
Ahí, claro, ahí se encuentra como que hay otros miembros, con lo cual eso genera un poquito de tensión. Dice, bueno, o bien una relación privilegiada con el líder o bien con otro miembro, ¿no? Como si de alguna forma la presencia del grupo fuese una vigilancia respecto a relaciones particulares, ¿no? Sería como, dicen estos autores, que es como un obstáculo para la consecución de los deseos edípicos. En este sentido, añadiríamos, dicen ellos, que el grupo actúa como el tercer personaje en la triangulización. Así que donde estaría una persona, el otro, y el tercero sería el que de alguna forma interviene para que esa unión entre dos no sea la reedición de la situación edípica, ¿verdad? Es decir, en cierto modo, como dicen estos autores, el grupo es lo que permite la aparición de la ley. La ley, como bien sabéis, es aquel conjunto de instrucciones que de alguna forma evitan o condicionan las relaciones particulares de tipo edípico en el desarrollo del ser humano. De la triangulización típica de cualquier ser humano a partir del año y medio de su existencia, ¿verdad? La idea de la resistencia grupal, que nos lo trajo también Ansié, a mí me parece que es interesante, ¿no? Puesto que el grupo es visto como el opuesto al desarrollo del sujeto. Es decir, como si el desarrollo individual y el desarrollo grupal fuesen dos elementos que se pelearan entre sí, como si fuesen antígonos, ¿no? En todo caso, el grupo personificaría, en ocasiones, esa figura castradora que impide la satisfacción de la fantasía omnipotente infantil en la que no hay límites, que sería un poco la situación edípica de la cual hacía mención hace poquito, ¿no? Es a partir del Renacimiento cuando la idea del grupal empieza a tomar una visión un poquito diferente y empieza a tomar un cuerpo suficiente como para que, al menos en la cultura occidental, hayamos empezado a pensar sobre qué es lo que sucede cuando varias personas se juntan entre sí y establecen relaciones de una cierta profundidad y una cierta valía, ¿no? Ciertamente, la cosa se va complicando, ¿no? Si acudimos a Norbert Elias, que es un sociólogo fue un sociólogo del siglo pasado, eh, a caballo del 18 y 19, ¿no? Porque murió a finales del 19, perdón, del 19 y el 20, murió a finales del 20. Si introducimos en Norbert Elias, este autor nos propone introducir el concepto de poder. Es decir, el poder entendido como la capacidad de influir en el otro. Un autor que conocemos aquí, al menos en España, un poquito más, que es Castells, que ha sido ministro de Educación durante una temporada, venía a decir que el poder en realidad es la capacidad que tiene un sujeto en modificar la manera de pensar del otro. Esto es importante, porque esto puede traer cola, ¿no? Porque hay mucha verdad en esa afirmación, ¿verdad? La verdad es que aparecen a partir del siglo XIX, finales del siglo XIX, van apareciendo ya movimientos que tratan de esclarecer qué es lo que sucede a una persona cuando está metida en grupos. Ya hablaremos de estos aspectos en otro momento. Claro, si tenemos una masa de personas, ¿no? Un colectivo, una sociedad, claro, es importante ver cómo las relaciones que se establecen entre estos sujetos van generando lo que Elías llama figuraciones. Yo prefiero la palabra configuraciones. Es decir, una figuración podría ser la familia, una figuración podría ser un centro educativo, una estructura ministerial, una estructura administrativa, un régimen autonómico, la organización de la sanidad en un lugar. Es decir, son configuraciones de sujetos que se juntan para favorecer el desarrollo de algún tipo de actividades que favorezca
en la medida posible a la mayor parte de la población. La familia lo es. Lo que pasa es que estas palabras como familia, escuela, ejército, iglesia, conceptos, digo así, generales, para resumir, ¿verdad? Vienen cargados por la palabra que les ponemos, ¿no? Si pensamos en el ejército, ya solamente pensamos en un tipo de ejército. No pensamos que el ejército es algo más que lo que a nosotros nos suena la palabra ejército, ¿no? Lo mismo cuando decimos ministerio o cuando decimos centro de asistencia, ¿no? Se nos ocurre una serie de cosas y nos cuesta ver que en realidad son personas que establecen entre sí un tipo de relaciones que particularizan la misión por la cual están juntas, ¿no? Hay otra idea que también es importante rescatar, que tiene que ver con lo circular. Lo circular, sabéis que en una de las investigaciones que hice y que luego una compañera, una alumna de la facultad también utilizó como trabajo de fin de sus estudios universitarios, fue preguntar a diferentes colectivos qué era para ellos un grupo, que lo dibujaran, ¿no? Y es curioso ver cómo, por ejemplo, en el caso de esta compañera, aquellos profesionales que estudiaban carreras técnicas, ingeniería, arquitectura, es decir, no humanistas, y incluso gente de la calle, ¿no? Pues lo que hacían era un grupo, pues una familia comiendo en un lugar, un grupo, un equipo de fútbol, un grupo, gente en el campo organizando alguna cosa. Es decir, buscaban ideas muy establecidas que poco tenían que ver con lo que desde el mundo psicológico hablamos de grupo. En cambio, la gente que nos dedicábamos al gremio de la psicología en general y ciencias afines, por decirlo así, cuando se les pedía que dibujaran el concepto de grupo, hacían siempre círculos. Siempre había un círculo, siempre. Eso nos lleva a pensar en qué medida hay un precondicionamiento respecto a los conceptos a partir de las formaciones que estamos teniendo, ¿verdad? En ese sentido, el psicoanálisis vincula lo circular a lo femenino, a lo embarazoso, a lo que contiene, a lo que es capaz de generar vida y desarrollo y que al tiempo asusta y despierta angustias por las fantasías del agujero engullidor que representa lo circular, ¿no? Son fantasías importantes y que de alguna forma generan mucha tensión. Tom Bain, que fue el primero de los primeros que organizó las denominadas comunidades terapéuticas, en el año 1975, señala que se observa con frecuencia que ciertos individuos se ven forzados inconscientemente por el grupo para sentir determinadas cosas o para asumir roles prefijados por el grupo, siendo uno el que mantiene el saber hacer, otros los saboteadores, otros el ser el bufón, el inválido, con varios niveles de incomodidad personal. Sí es cierto que el estar en un grupo va generando movimientos internos que favorecen, dificultan determinados desarrollos y que en cierta manera constituyen una presión sobre el propio individuo para modelarlo de alguna manera acorde o afín a lo que el grupo, a los objetivos del grupo en cuestión, ¿no? Si nos alejamos un poquito más de estas conceptualizaciones y nos acercamos a la situación más actual, hay un autor que a mí me gusta mucho, Hal Hopper, que ya os explicaré en otro vídeo, propone la idea del cuarto supuesto básico. Y me diréis, ¿y por qué cuarto y no tercero, segundo, primero? Porque los supuestos básicos es una propuesta de Bion y eran tres, y entonces dice, bueno, pues yo pongo el cuarto. Hay otros autores que han propuesto un cuarto también supuesto, pero a mí el de Hopper me gusta bastante. ¿Por qué? Pues porque señala algo que yo también descubrí en su momento trabajando en grupos grandes. La excesiva cercanía de un miembro a otro, no me refiero a cercanía física, ¿no? Sino cercanía ideológica, emocional, ¿no? Debida a las vivencias en grupo, genera la fantasía de disolución de lo que yo llamo una membrana psíquica individual. En tanto que el alejamiento de las personas con las cuales tú estás
aumenta la fantasía de aislamiento, de crustáceo, como si esta membrana se rigidificara e impidiera las relaciones entre los individuos. Estos son aspectos que aparecerán en la dinámica de los grupos, que iremos hablando más adelante, ¿verdad? Pero que me ha parecido interesante volver a editar para que tengáis una idea un poquito más relajada de la que expuse ayer y dejé colgado. Bueno, os dejo aquí y hasta el próximo día. Un abrazo.